Esto también se los va a llevar, Ojalá, de verdad, Decime, negrito. No, ¿cuándo? No sé, che. 1000 besos. Trate de hablar, no se meta en usted. La niña necesita su verdad. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada, Arranca aquí Caballero de Día. Lo vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. 5 minutitos pasaron de las 8 y es lunes 15 de diciembre del 2025 y ya presento a esta gloria de la radio argentina que ahora la está rompiendo en el streaming. Sí. Locutora nacional, según el ISER, locutora nacional, popular y democrática, según nuestra mirada. Aquí está Florencia Ibáñez, querida compañera. Buen día. Hola, querido Roberto, qué gusto. Un lunes nuevo para nosotros. Gracias, me encanta estar con vos, con todo el programa y sobre todo aquí en la Radio de las Madres, la radio que te abraza. Qué lindo, Claro que sí. Bueno, aquí estamos realmente con nuestro streaming. Ahí nos pueden ver a través del YouTube. Digo esto porque anoche fue, ya lo comentaron aquí, la gran noche de los premios por el streaming. Algunos compañeros nuestros han dado vueltas por ahí. Y el año que viene seguramente vamos a estar también con Eva TV, con la Radio Madre. Ya vamos a estar. Saludamos a la gente de Gelatina, ¿no? Claro. Que ganó a carajo. Sí. Y también saludamos mucho a Julita Mengolini y a todo su equipo, parece? Paula Marusich, entre otros. Sí. Que también ganaron muy bien Mengolini. Bien, muy bien. Lindo. Esto no es un gobierno, esto es vasallaje. Preguntan en Washington, algo así dijo, pero estuvo muy bien. Sí, fue lo más lindo de los streams. Bueno, vamos a lo nuestro. 19 grados ahora en Buenos Aires, refrescó bastante por suerte, Roberto. Se esperan 27 para la tarde, con cielo parcialmente nublado, y de a poco va a ir subiendo la temperatura en la semana. Mañana vamos a tener sol, el miércoles también. Irá increyendo a 25 y a 29 grados respectivamente. Hoy se esperan 27 y recuerden que no hay probabilidad de precipitaciones, ¿sí? Así que a disfrutar la calle sin paraguas y todo eso. Vamos a ir a los premios de hoy, que son los regalitos que nos hacen muy felices, gentileza del Aleph, protagonista del año nuestro, sin duda. El Aleph hoy entrega a domicilio a un ganador o ganadora Diario de un seductor, de Soren Kierkegaard. Pero qué nivel, esto no se consigue en la fiesta de anoche. Estamos filosóficos, pero seguimos. Totalmente. Soren Kierkegaard, Diario de un seductor, buenísimo. Así que aquellos que quieren participar, simplemente nos escriben al 11 32 000 530. 11 32 000 530. Además, recuerden que Nutrión Vita, al ser lunes, comienza desde ahora hasta el viernes. Tienen tiempo de anotarse para participarlo por los 50.000 pesos en voucher de todo lo rico, ¿no? Aceitunas, tomatitos disecados, almendras, todo lo rico. Se viene la Navidad y más que nunca te viene bien este voucher. Escribiles a Sonia y Rubén al 11 31 10 30 33. 11 31 10 3033. Gracias, Roberto. Hay unos dátiles sin carozo. ¿En serio? Qué lindo, qué rico. Les paso el dato nomás. Y con tanta proteína, A vos se te ve fabuloso. Solés disfrutar de los productos de Nutrión Sin carozo. Sí, excelente, excelente, Sí, hay... También. Zanahoria también. Soler. Hola, Soler, ¿cómo te va? ¿Bien? Sí, bueno. Ahí está. Ya vamos a poner la cámara. Sí, ya vamos a poner cámara. Ya vamos a hacer los premios streaming detrás de cámara. Sí, ahí van a ganar ellos. Bueno, Roberto. Dicho esto, todo tuyo. Aquí arrancamos entonces. Saludo a este querido compañero, más que un compañero, un hermano, un amigo, el señor Marcos Citadini, casa papá. Querido amigo, ¿cómo andan, Florcita? ¿Todo bien? Upa. Bueno, bien, muy contentos. Che, ¿qué fin de semana agitado? Bueno, obviamente presentaron una reforma laboral pre-irigoyenista, inevitablemente tenía que ser agitado, ¿no? Y además lo que pasó en Chile. Obviamente, con la victoria de José Antonio Kast, primer presidente, por lo menos que asumió, que reconoció haber votado por el sí, por la continuidad de Augusto Pinochet. Claro.
Piñera no nos consta, nunca lo confesó, pero Kast hizo alarde de eso. Podemos decir que vuelve el pinochetismo al gobierno, en el poder ya estaba. En el poder ya estaba, efectivamente. Nunca se fue del todo. Por eso. Vuelve el De hecho, pinochetismo puro y duro. El pinochetismo explícito en este caso, Claro. porque además hubo carteles, hubo festejos con carteles de Pinochet ayer en Santiago de Chile, ¿no? Bueno, vamos hacia donde está el señor Soler. Cuando volvamos, presentamos a Mariano Recalde, senador nacional, apellido ilustre, como siempre decimos, pero aparte un gran desempeño y ganador hace poquito, digamos, para la senaduría. Y en ese sentido también, hombre, ahí lo estamos saludando, que por cuestiones obviamente vinculadas a la familia, al trabajo que ha realizado Héctor toda su vida, bueno, muy vinculado al movimiento obrero, con una mirada sobre lo que es el planteo de reforma del Ejecutivo, con una propuesta, que sería la propuesta del peronismo. Pero apenitas volvamos, dale. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 11 minutitos pasaron de las 8, ya lo presentamos, está aquí con nosotros Mariano Recalde, senador nacional. Mariano, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por venir, lunes tan tempranito. No, por favor. Al estudio mayor de Radio de las Madres. Qué lujo tenemos nosotros. Bueno, a ver, decía recién Marquitos, reforma el proyecto, por lo menos que avanza o hace avanzar el gobierno, es pre-irigoyenista, dice. Pre-irigoyenista. Sí. ¿Cuál es tu caracterización? Y entiendo que han elaborado algunas propuestas en el marco del debate, pero bueno, primero tu caracterización de lo que está presentando el gobierno. Bueno, es primero un proyecto de ley ómnibus, otra vez, un megaproyecto extensísimo que trata un montón de temas, y un montón de temas no solo dentro del derecho del trabajo, derechos individuales de los trabajadores, de regulaciones que tienen que ver con la organización sindical, con la negociación colectiva, con la huelga y un montón de otras cosas, fondos unos fondos de especulación para pagar las indemnizaciones, un montón de cosas, sino que además se mete con temas tributarios que no tienen nada que ver con el derecho al trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo, no es modernización laboral ni mucho menos. Ahí me sumo a lo de pre-peronista e incluso pre-irigoyenista. Sí. Ayer miraba entre todas las modificaciones, hay una también casi imperceptible, modifican la ley 11.544, que es la ley de jornada. La modifican mucho, pero tocan un artículo que es quienes están excluidos de la ley de jornada, quienes no tienen 8 horas de trabajo, sino jornada ilimitada. De hecho, la Constitución lo que garantiza es jornada limitada a todos los trabajadores. Claro. Pero bueno, esa ley excluye de la ley de jornada hoy a los gerentes y a los directores. Ajá. Porque corrigió una redacción que había quedado desactualizada y podía generar confusiones. La ley de 1929, irigoyenista, la ley de jornada es de 1929, decía que quedaban excluidos el personal de dirección y vigilancia. Uh-huh. Entonces, con esa redacción, las empresas de vigiladores, que son trabajadores que no son de vigilancia en los términos de 1929, que se refería a los supervisores, a los jefes, a los que vigilan al resto, no a un sereno. Claro, el vigilante de la producción, digamos, ¿no? El vigilante de la producción. Claro. Le aplicaban hasta el año 2009 a los serenos jornadas sin horas extras de 12 horas, es conocido esto. En el 2009, un proyecto de ley de mi viejo, se corrige esto y se pone gerentes y directores, o sea, los que no son trabajadores normales.
Bueno, el proyecto de ley vuelve a la redacción de 1929. Todo lo de los Pero vigiladores. literal, Qué bárbaro. empleos de dirección y vigilancia. Bueno, así todo. No es moderna, te repito, reproduce la redacción de 1929 en este artículo, pero también reproduce la redacción de 1976 del decreto ley 21297 del 23 de abril del 76, que modificó mucho la ley de contrato de trabajo. En algunas cosas vuelve a la redacción de esa época, del 76. En otras vuelve a la redacción de los 90, de algunas leyes del menemismo, y en materia de negociación colectiva repite la ley Banelco. Igual. Igual. Misma redacción, mismos objetivos. ¿Vuelven los tickets canasta? No en esos términos. En un borrador estaba muy claro, decía vales de comida no remunerativos, como una forma de dar beneficios sociales, pero agregan algo similar. Aumentan los beneficios, los que llaman ellos beneficios sociales, que son pagos no remunerativos. Le dan carácter no remunerativo a un montón de beneficios que dan los trabajadores, a los empleadores, a los trabajadores, que deberían ser remuneración. Pero no están los vales de comida. Sí dice darle alimentación en el establecimiento o en comercios aledaños, que es muy parecido, pero no lo dice así tan tajantemente. Y es importante que todo lo que recibe el trabajador sea remuneración, porque cuando te enfermas solo te dan lo que es remuneración. Cuando te vas de vacaciones te pagan lo que es remunerativo. Cuando el aguinaldo se calcula sobre lo remunerativo. Exacto. Entonces van sacando de todos esos rubros lo no remunerativo. Y una obsesión de los empresarios es llenar de cosas no remunerativas. O sea que vamos a ver. Sí, hay una intención. No está tan claro como antes, pero hay una intención. Hubo mucho ruido durante el fin de semana con lo que se llamó primero Fondo SS Laboral. No adhirió ningún empresario a ese Fondo SS, y en la letra misma lo dice, ¿no? Como no adhirió ningún empresario, bueno, finalmente se hace cargo el Estado, no lo dice de este modo, pero en todo caso este es un poco el espíritu de la cuestión, con fondos... Lo más escandaloso que vi en la historia legislativa argentina, peor que las AFJP. Lo voy a decir primero mal y pronto. Los empresarios van a poder despedir gratis con la plata de los jubilados. Y se va a pagar con la plata de los jubilados los despidos. Así de crudo. Claro. Así de crudo. ¿Cómo lo inventaron esto? Armaron como vos bien decís, el fondo de cese laboral, que era un aporte que tenía que hacer el empresario todos los meses para armar un fondito para eventualmente pagar los despidos que tuviera. Como nadie lo quiso armar, hicieron un fondo obligatorio. Fondo obligatorio que se constituye con, mira qué número, el 3%. El 3%. No me la carinés. Le sacan el 3% a los jubilados de lo que aporta el empleador. Hoy, por ejemplo, aporta el 18% la mayoría de las empresas que no son ni comercio ni servicios. 18% va al sistema previsional. Van a aportar, de ese 18, 15 va al sistema previsional, le sacan el 3% para el fondo de asistencia laboral, que así se llama. Ese fondo además no es que balancees a un organismo público, no. Directamente se lo Un fondo guardan. privado. Ah, bueno. Un fondo, empresas especialmente autorizadas por la Comisión de Valores, FJPs, que van a administrar el 3% de la masa salarial del país. Son miles de millones de dólares por año. Vos decís que es una pre-FJP, con una FJP del despido. Una digamos. FJP de los despidos, ni siquiera FJP, porque de última había como un seguimiento. Esto no se sabe qué van a hacer con eso. Claro. La contingencia puede ser que nunca llegue. Hay empresas que nunca despiden, o que despiden muy raramente. No, los que tienen más rotación y más necesidad de ir despidiendo y adecuando son las grandes empresas, que son las más beneficiadas con este sistema. O sea, vuelvo a la frase original. Las grandes empresas
van a tener gratis los despidos con el 3% que le sacan a los jubilados. Ahora, yo me hago una pregunta en relación a toda esta reforma, ¿no? Porque me parece que en el historial, creo que la OIT, ¿no?, ha estudiado fuertemente las leyes de flexibilización en todo el mundo. Así es. Y rompen con el mito de que a menor regulación la gente tiene más trabajo. Así es. La OIT tiene un estudio que hizo en más de 150 países. 150 países. Que probaron con la flexibilización laboral como un método, una herramienta, una forma de incentivar la contratación de empleados, que es lo que vuelven a decir ahora, como lo dijeron en los 90, con De la Rúa, con Macri. Siempre te dicen que si bajas el costo laboral, aumenta el empleo. Y la OIT corroboró que no sirvió en ninguno de los países para generar más empleo. Y esto lo vimos en la Argentina también. Hemos tenido gobiernos que implementaron flexibilización laboral. En todos aumentó el desempleo. En todos los casos aumentó, en algunos se triplicó y se multiplicó el desempleo con salarios baratos, sin indemnización y demás. Y al revés, cuando más creció el empleo en la Argentina, se crearon 4 millones de puestos de trabajo, había doble indemnización, había salarios en dólares los más altos de Latinoamérica, o sea, costo laboral altísimo, se recuperaban derechos. Lejos de flexibilizar, se derogaban las flexibilizaciones, se derogó la ley Banelco, se derogaron muchas flexibilizaciones que había implementado la dictadura, la de los 90, los contratos basura. Había derechos fuertes para los trabajadores, salarios altos, y el empleo crecía. Y las empresas venían a invertir y se generaba más trabajo. Tiene que ver la creación o la destrucción del empleo con el modelo económico. Las leyes laborales ni destruyen ni crean empleo. Bueno, me acuerdo cuando se hablaban del comer y el descomer. ¿Te acordás en la época de Macri? Macri. Creo que despedir, contratar y despedir tenía que ser como comer y descomer. Claro. O sea, los trabajadores son una mierda, digamos, ¿no? Y ahí te hago una pregunta en relación al movimiento obrero organizado, ¿no? Que ahora el 18 hay una movilización a Plaza de Mayo, se presume va a ser importante, pero me da la impresión de que o no la vieron venir tanto o todavía creían que en la mesa de negociación podían lograr algún tipo de cambio. ¿No se acuerdan un poco tarde, de reaccionar? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? No, mira, estoy muy contento que haya una movilización este jueves, antes del tratamiento incluso. Me parece que va a ser una movilización impresionante. Va a ser masiva, creo que además es necesaria para ir generando conciencia de lo que significa esta reforma. Me parece que una de las cosas más importantes es que la gente empiece a saber de qué se trata. Esta reforma nadie sabe de qué se trata bien. Hay que empezar a hablar y explicar mucho esta reforma, que es, insisto, de una magnitud nunca vista en una reforma laboral. Enorme. Yo podría estar, de hecho, te voy a contar una intimidad. El sábado nos juntamos a repasar con mi hermano y un par de abogados más que me asesoran, uno por uno los artículos. Y dijimos, empecemos por la mitad, porque siempre arrancamos al principio y no llegamos al final ya es cansado. Digo, arranquemos por la mitad. Tuvimos 8 horas y vimos la mitad de los artículos. 8 horas de lectura. Es enorme las modificaciones que se hacen. Algunas son sutiles, de una palabrita, como la que te decía de la ley de jornada, pero también en otras. Y yo me pregunto cómo te dice, no, esto va a ayudar a crear empleo, a combatir la industria del juicio. ¿Y en qué ayuda a combatir la industria del juicio? Que le quiten el requisito al empleador de que si te quiere modificar en algo las condiciones de trabajo, que siempre tuvo esa facultad del empleador unilateral en un contrato. Es raro que en un contrato una parte pueda modificar unilateralmente las cláusulas, pero la ley de contrato de trabajo, que siempre fue un poco flexible en buenos términos, le permite al empleador que si dice, bueno, hoy trabajás
ahora no vas a trabajar más en ese escritorio sino en aquel, o en vez de esta sucursal en aquella otra, o en vez de hacer estas tareas hacer estas otras. Le imponía un requisito, bueno, pero que no sea caprichoso ni razonable, que no sea con una forma de castigo. Mientras sea funcional para la empresa y no le cause un perjuicio al trabajador, tiene esa facultad. Le borraron esa frase, le borraron la frase de que no sea caprichoso ni razonable. ¿Qué necesidad? Ahora puede ser caprichoso y irresponsable. Para mí tampoco puede ser, pero claro. ¿Qué necesidad? O otra... hay una revancha histórica ahí, ¿eh? Hay una revancha, sí, Total. sí. Muchas de esas hay, muchas de esas palabritas así sacadas, por ejemplo, en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice que cuando una situación no pueda resolverse por lo que establece la ley ni los convenios colectivos, hay que ir a los principios generales del derecho, a los principios de la buena fe, de la equidad y de la justicia social. Olvidate. Bajo ningún punto de vista. Bajo ningún afuera. Borraron esa frase. ¿En qué ayuda a generar empleo? Borrar esa frase. ¿En qué ayuda a evitar la industria del juicio esa frase? La supuesta industria del juicio. Nada. No, después con temas procesales se meten también en esta ley. Si hoy un juicio dura muchísimo, con los cambios quirúrgicos que hicieron, los juicios van a durar el doble. 15 años, 16, 20. El doble. Es muy técnico y difícil de explicar, pero estuvimos viendo que habilitan algunas chicanas judiciales que en fuera de trabajo van a hacer que los juicios duren como mínimo el doble. Esto lo sabés vos, que sos abogado laboralista, pero también lo saben un montón de senadores que van a tener que estar discutiendo esta ley, que porque tienen conocimiento, porque se acercan a esto, y probablemente estén levantando la mano para aprobar esta ley, porque hay conversaciones con el gobierno, porque hay negociaciones. ¿Cómo te parece que va a ser el tránsito en el Senado? Querían que fuera express, ya no parece que fuera a ser express por lo menos. Veremos. Hay todavía una discusión. Hay algunos que quieren hacer un trámite express, que se vote a libro cerrado. Una barbaridad sería. De espaldas a la gente, sin discusión, de forma oscura, porque a medida que uno ilumina esto, lo que encuentra son cosas asquerosas. Así que bueno, mañana hay una reunión de los presidentes de bloque con la presidenta del Senado para acordar la forma de tratamiento. Veremos. Nosotros esperamos que se debata punto por punto, que tengamos tiempo, que podamos escuchar a toda la sociedad, a los especialistas, a los actores sociales y a todos los que quieran expresarse. Por ejemplo, me imagino que van a venir muchos periodistas a defender el estatuto del periodista, claro, que siempre fue muy cuestionado por algunas cosas. Bueno, podríamos discutir alguna modificación, si quiere. Para mí no, son derechos adquiridos, como discutamos la propiedad de la tierra también. Claro. Entonces, ¿no? Si discutimos los derechos adquiridos, la propiedad de los trabajadores, discutamos la propiedad de todos. Pero no abren una discusión. En un artículo al final, derógase perdidísimo todo. Sí, de un plumazo se deroga toda la ley. Calculo y ya están pidiendo venir a expresarse todos los actores vinculados con el cine, con la industria del cine. De un plumazo eliminan el financiamiento del Inca, eliminan el Inca. Creo que lo mismo el Instituto del Teatro, la Defensoría del Público, que, o sea, me hace acordar mucho a la ley ómnibus, ¿te acordás al comienzo de todo? Claro. Es muy parecida en el espíritu, ¿no? Claro. Ahora, no se puede negar que son insistidores, ¿no? Digo, no les importa demasiado la división de poderes, pero son insistidores, porque el tema de, por ejemplo, las actividades esenciales, el extenderlas y crear esta nueva figura de actividades fundamentales, lo pusieron en la ley bases, lo ponen en el decreto 340S de la Marina Mercante, que te lo ponen por abajo. Las dos veces es rechazado, primero por la justicia y después incluso por el Congreso en el caso del decreto 340, y sin embargo insisten ahora, ¿no? Es que, fíjate, que los gobiernos que necesitan reglamentar la huelga, limitarla, generar protocolos antipiquete y demás, son los gobiernos que gobiernan contra la gente. Cuando Néstor Kirchner llegó y sabía que iba a tomar medidas populares
tomar medidas que beneficiaban a la gente, desarmó a la policía, desreglamentó el derecho de huelga que venía muy duro de la época de la Rúa. Veníamos en un estado de sitio. Veníamos de un estado de sitio. Claro. Imagínate. Tiene que ver, es una confesión de que van a seguir avanzando con medidas en contra de los trabajadores y por lo tanto le quieren cortar las herramientas de protesta. Un gobierno que se dice libertario y coarta la libertad de protesta, la libertad de expresión, la libertad sindical. Parece que las libertades que valen son solo las de ellos, ¿no? ¿Y cómo estamos en el Senado con eso? Yo creo que estamos mal, pero no pierdo las esperanzas de que si hacemos todo esto que digo, de generar masa crítica, ponerle luz sobre lo que implica este proyecto, podamos conseguir las voluntades necesarias para impedir que se apruebe. Para eso, obviamente... Somos 28. Necesitamos juntar 8 más para que no haya quórum. Ajá. Y 9 para rechazarlo. ¿Y es posible? No lo descarto. Es muy difícil. No, hay 10, 11 indecisos. Los Quader de la vida. Hay 10, 11 indecisos. Y, claro. Y algunos, sí, son de esa naturaleza. A ver, vos fuiste protagonista de muchas de estas luchas, vos recién mencionabas la ley Banelco, sabrás por vos mismo o por oídas en casa, digo que había un enorme lobby alrededor de que saliera la ley. ¿Vos hoy ves ese enorme lobby también circulando por los pasillos del Congreso, reuniones? No, todavía no. No. Todavía no. Sí veo un ímpetu y un envión que le dio el último resultado electoral al gobierno para avanzar. Sí los veo muy activos a Sturzenegger y a Patricia Bullrich, ¿no? Los dos funcionarios de la Rúa y de Macri, mirá qué lindo. Impulsando cosas modernas, que son lo mismo que impulsó de la Rúa y que impulsó Macri. Así terminó de la Rúa también, ¿no? Después del 2001 vino el 2003. Yo siempre recuerdo eso. Creo que ayer aquí en la Radio de las Madres, afirmo que Horacio Berbisky entrevistó a Máximo, sí. Y en un momento planteó que a Cristina la querían correr, ya la pusieron en San José 11-11, y se preguntaba qué más quieren, ¿no? Porque la pregunta también para hacer es, toda esta reforma y todo este nuevo envión que ha tenido el libertarismo, ¿guarda relación con la prisión de Cristina o son esferas que no se tocan? Sin ninguna duda, todo lo que sucede en la vida política hoy en nuestro país está vinculado, condicionado por cómo esté Cristina. Creo que con Cristina libre esto hubiera sido mucho más difícil y la reacción hubiera sido tal vez mucho más organizada y más lúcida. Sin ninguna duda tiene un objetivo político la prisión de Cristina, que no es solamente que no sea candidata, que también lo es, sino que además que no pueda organizar a la oposición. Claro, bueno, de hecho le están... Por eso las restricciones. Exacto, le están impidiendo recibir gente, que me parecen cosas, obviamente que mortificantes, ¿no? Además de... Pero bueno, que tienen impacto en lo político. Claro. ¿No? Tienen impacto en lo político, sin ninguna duda. A ver, entiendo también que hay una propuesta del peronismo para modernizar, si se quiere. Actualizar, modernizar. Sí. Decime dos corregir. O tres cosas que... Mira, temas que hay que... primero, una cosa que está atrasada y que hay que recuperar urgentemente son los salarios. Uh-huh. Los salarios. No puede ser que... Una vergüenza el último aumento al salario mínimo de 6.000 pesos. 7, 7.000 pesos. Bueno. Creo que fue 7. Ya es tan despreciable que no se puede medir. Que le hayan otra vez, el gobierno libertario no permite paritarias libres. Hay que volver a dar libertad a las partes para que puedan negociar los aumentos que acompañen la inflación. Le pusieron un cepo y la inflación le va ganando los salarios todos los meses. Eso primero y principal. Y después hay muchos cambios que hay que discutir. El trabajo en las plataformas.
de los repartidores y demás. Esta ley tiene todo un capítulo. Me parece bien que podamos discutir. Obviamente no comparto nada de la solución que proponen para los trabajadores de plataforma, que sigan así sin ningún derecho, independientes, autónomos y desprotegidos. Pero bueno, eso es una discusión para abrir. Después... ¿Hay alguna experiencia virtuosa en eso? Digo, en el claro, mundo en España. En España. ¿Qué hacen en España? En España son considerados trabajadores en relación de dependencia. Ahí está. Brasil también tiene algunas regulaciones. Incluso se puede ir gradualmente, se puede pensar y discutir, pero para eso hay que sentar a las empresas, que dicen que son un algoritmo que no está, pero existen las empresas, a los trabajadores, y ver de qué manera tal vez incluir como trabajadores en relación de dependencia, no a todos, sino a los que hagan una determinada cantidad de pedidos o de horas por día. Son discusiones que se pueden dar, pero no continuar esto así, parece que no da. Lo mismo con el home office. Es una cosa moderna, una cosa que no estaba en 1974 y que hay que regular. Bueno, ¿qué hace esta ley? Deroga la ley más moderna que hay en términos laborales, que es la ley de teletrabajo home office, que es hace 3-4 años atrás. En la pandemia. Claro. Claro. Entonces, y no proponen nada nuevo, simplemente le quitan los derechos que se habían discutido hace 4 años para el teletrabajo. Nosotros tenemos una propuesta de no solamente no derogar, sino corregir algunas cosas y mejorar un derecho que me parece fundamental, que tiene que ver con la soberanía del tiempo, con el tiempo libre, con la libertad de los trabajadores para tener tiempo libre y no ser esclavos del trabajo, que es el derecho a la desconexión, que está no es un invento nuestro, existe en otros países, que es el derecho a que no te rompan los quinotos cuando es tu tiempo de descanso, de ocio o de recreación, que no te estén llamando por teléfono y pidiéndote cosas. Y después, nosotros ellos hablan de los salarios dinámicos. ¿Qué sería? Lo que ellos proponen... Uno que corre atrás de los precios. ¿Cómo sí, es eso? No, es el eufemismo que encontraron para decir que el próximo aumento el empleador te lo puede dejar o quitar de acuerdo a cómo le guste tu cara, a cómo te desempeñes. ¿Es lo mismo que la vieja productividad de los 90? Claro, antes lo llamaban por productividad, pero que es más objetiva la productividad. Decir, bueno, hubo productividad, bajamos los salarios. O sea, el trabajador comparte el riesgo empresario. Claro. Acá es peor, porque es discrecional. Ajá, claro. El empresario, si pacta que el próximo momento es dinámico, te lo puede sacar en cualquier momento. Nosotros proponemos, si querés atar por productividad, hay una manera, que de hecho prevé la Constitución hace mucho tiempo y nunca se reglamentó, que es la participación en las ganancias de los empresarios. Proyecto de Héctor Recalde. Hay proyectos de ley viejos, pero está establecido en la Constitución de 1957. Ni siquiera lo puso el peronismo. No, claro, el frondicismo. No, la Libertadora. Claro, está la Libertadora. La Libertadora propuso que haya participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. Entonces nos parece bárbaro. Atemos un rubro, un porcentaje que vaya atado a que la empresa le va bien, el salario... La productividad no es por tu laburo solamente, sino por cómo le fue a la empresa. Exactamente. Que además me parece que es un incentivo para que las empresas ganen plata. Son esas cosas las que nosotros queremos discutir. Después, cómo seguir previniendo enfermedades y accidentes provocados por el trabajo. Están muy preocupados con la industria del juicio. Bueno, me parece que hay que cuidar a los trabajadores para que no se lastimen ni se enfermen producto del trabajo. A mí, más que una aseguradora tenga que darle una indemnización que no compensa que un trabajador pierda un dedo o una mano, me preocupa que el trabajador pierda un dedo o una mano. Claro. Ellos están preocupados porque vaya ese juicio encima. Encima ese juicio. Andar en bicicleta con las ratas, claro, es un peligro. también. Un oyente pregunta algo interesante también, Mariano, es si vos hace 5 años que estás en una empresa, ¿no? Sí. Y seguís trabajando, cuando llega el momento de la indemnización o el fondo Sí. te van a reconocer la vieja, la nueva. Está esa confusión de si venís trabajando, si te toca o no te toca.
Buena pregunta. Hay toda una discusión. En principio, sí, te toca. Hay algunos que ya están con algunos argumentos de que no. Salvo que expresamente lo diga la ley. Pasó en el año 98 que también quisieron reducir las indemnizaciones por despido y dijeron, este nuevo régimen se aplica a los contratos que se celebren a partir de ahora, no a los anteriores. Hacia adelante. Y no hacia atrás. Pero la regla es que los contratos se aplican, las reglas del despido se aplican a todos los contratos, como estén, por más que tengan 20 años de antigüedad. Claro. O sea, el derecho se adquiere al momento del despido. Entonces, si te despiden, hoy se aprueba la ley, te despiden mañana, te despiden con esta ley. Mira. Veremos. Bueno, esta semana creo que la calle va a hacer mucha falta. 18 de diciembre, movilización a Plaza de Mayo. ¿Vieron la movilización en Portugal? No, ¿qué pasa en Portugal? En Portugal hay una ley bastante parecida, por lo que digo, me pierdo detalles, pero una ley promovida por el oficialismo bastante parecida, y hubo 3 millones de personas en la calle. Bien. En un país de 10 millones de personas. Tremendo. ¿Podremos lograr algo parecido? Bueno, no sé, pero capaz que esa es la forma, ¿no? Bien. Sin ninguna duda es una de las formas. Es una forma democrática, es una forma que es muy útil y que siempre ha servido para demostrar qué es lo que quiere el pueblo y qué es lo que no quiere. Mariano, te quiero agradecer mucho que te hayas venido aquí un ratito a la mañana de este lunes. Espectacular. Y tenemos mate cocido, tenemos, y mate también. Por ahora estamos bien con eso. Mariano Recalde, senador nacional patriota, estuvo aquí en la 530, en el Estudio Mayor, y en Caballero de Día tenemos un fin de año con un proyecto de reforma laboral, que es de semiesclavitud prácticamente, un retorno al pasado remoto, diría yo. Pero bueno, no está todo dicho, falta la última palabra, falta que el pueblo se exprese en las calles, y también, obviamente, la tarea legislativa impresionante, con un Recalde ahí en la discusión. 42 minutos pasaron de las 8, tanda. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, exministra de Defensa y exministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, digamos, realmente esta es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli.
La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Divididos, huelga de amores en Caballero de Día. Ayer me acordaba del disco La Era de la Boludez. ¿Te acordás de Divididos? Siento que como que se repiten las eras, ¿no? Sí, bueno, era una época bastante parecida, ¿no? Los 90. Tal cual. Roberto, tenemos, como decís vos, algunos parroquiales. Vamos con los parroquiales. Es el momento de los parroquiales. Primero, lo primero para mí, porque este viernes está la oportunidad todavía de ir a presenciar a Proscripta y Sublevada, la presentación nuevamente del libro de Cintia Ottaviano y Roberto Caballero en La Plata. Es verdad. Atención, que además están contentísimos que ganó Estudiantes, hay que decirlo. Bueno, hay una parte de La Plata que sí, otra la que otra no. que esta no, pero bueno, los platenses han estado en la final, ¿no? Nosotros recibimos a todos. A todos, ahí está, los del Lobo también. Así que Cintia Ottaviano y Roberto Caballero compartimos empanadas, vino y escenas de peronismo explícito. Qué fuerte. ¿Qué fue? Viernes 19 a las 19. ¿Dónde? En el Aleph, que está en la calle 49, número 540, en La Plata. Cualquier cosa, www.aleflibros.com.ar. Hermoso. Nosotros estuvimos en Recoleta, la verdad, bellísimo. Hermoso. También estuvimos departiendo unos sanguchitos de miga, alguna bebida así, un vinito. Muy lindo, un ambiente realmente regio. Y la verdad que se juntó mucha gente, ¿no? Claro. Previendo ya, uno está con la cabeza en este diciembre y en las cosas y en las fiestas. Y bueno, finalmente hubo un montón de gente y sigue siendo esta gira Sublevada para nosotros un gran cariño también, ¿eh? Nos sentimos muy contenidos por esa marea que se arma alrededor, estas juntadas que se dan alrededor de la presentación del libro. Tengo que decirle yo ahora que Triunvirato Ambiental, el programa aquí de la 530, con Antonín Magallanes y gran equipo, cumple 200 programas, 200 programas. Y este viernes en el Pulqui Bar, esto es a las 18, van a estar grabando en vivo la celebración de este número. 200 emisiones es un montón, así que bueno, felicitaciones a Antolín y a toda la gente. Vuelvo a insistir, cada sábado y domingo a las 8:50 en la Radio de las Madres, aquí por la 530, vienen ya enumerando ya 200 programas. Así que si se quieren ir al Pulqui este viernes 19 de diciembre a las 18,
los que no estén en La Plata, pueden ir a ver cómo se hace el programa en vivo. ¿Qué más tenemos? Tenemos algo más para hoy, sí. A 20 años del día que Néstor Kirchner echó al FMI de la Argentina. Presentación del primer número de la revista Economía Justicialista. Esto es hoy a las 18 horas. Ya te digo, Roberto. En Mateo 130. Muy bien, exacto, en la sede del PJ Nacional. Allí Exacto. está la revista, está la cara de Jaureche en la tapa, Sí. revista de Economía Justicialista, así que bueno, están todos invitados. Hecho ya los parroquiales de rigor, nos vamos con el señor Marcos Cittadini a recorrer en audios la información que hay que tener. Sí, muchísima información, muchísimos audios también. Vamos a escuchar a Máximo Kirchner, lo nombraste, ayer entrevistado por Horacio Berbisky, un par de momentos, varios momentos en realidad, no son un par, de la entrevista. Escuchemos a Máximo Kirchner, la frase que más rebotó, que tuvo que ver con esto de no ser colonia, ¿no? Un deseo bastante lógico, pero que hay que seguir sosteniendo. Cuando sube la desocupación, hay derechos que se flexibilizan, que ni siquiera es necesario que lo pongan en una ley, se flexibilizan per se. Digamos, entonces te van diciendo, bueno, yo está bien, ya no llego al 31, pero si yo sigo así, no tengo para llegar al día 20, y así te van llevando contra la pared como hacen los organismos multilaterales de crédito. El mal menor, el mal menor, el mal menor, y un día llega el mal mayor, y esto en la Argentina, nuestra sociedad ya lo conoció. Entonces creo que tenemos que tener la capacidad de poder entre todas y todos, de darnos una oportunidad más como país, y no resignarnos a ser una mera colonia de cualquier país del mundo, No voy a hablar de ninguno en particular, no quiero ser colonia de nadie, quiero tener un país que se digne de serlo, que cuando va al comercio internacional lo haga una posición de autonomía, de soberanía, pudiendo respaldar el enorme talento y creatividad que tienen los trabajadores, las trabajadoras argentinas, los empresarios, las empresarias argentinas. Es un pueblo muy trabajador y voluntarioso y creativo el argentino, y hay que otra vez lograr que recupere su autoestima. El peronismo, si uno ve en 16 o en pico de gobernador de 15, es obvio, digamos, que ha perdido poder institucional. Y aparte ha caído a la tentación muchas veces de la provincialización, que es un poco también lo que se quiere hacer con este famoso reforma o regresión laboral que quiere llevar adelante el gobierno ahora, cuando dice, bueno, que cada sindicato negocie por empresa, lo que significa el debilitamiento, digamos, de la capacidad de negociación entre un sector más fuerte, la patronal, y un sector más débil, la fuerza de trabajo. La derecha repite sus mentiras y nosotros no repetimos nuestras verdades, y es un gran problema eso. Frase importante esa, ¿no? La derecha repite sus mentiras y nosotros no repetimos nuestras verdades. Muy buena síntesis. Es una buena síntesis. Por eso, insisto, la entrevista fue larga, los invitamos a que la escuchen, porque se mete además con el PJ bonaerense, habla de muchas cosas, pero seguía con esto también la entrevista de Berbisky a Máximo Kirchner. Si nosotros creemos en nuestro pueblo va también a creer en él. Y también hay una parte que debe llevar adelante desde su propia experiencia. Y creo que ese es el desafío que tenemos por delante y creo que lo podemos lograr. Después, nominalmente, quién será la persona. Y ojalá, sea alguien que tenga la valentía y el coraje que tuvieron tanto Néstor y fundamentalmente que tiene Cristina. Aún para seguir enfrentándolo sin estar en la Casa Rosada. Porque lo que tiene de particular y lo que hace a la conducción política, finalmente, no a la conducción electoral porque puedo ser candidata o no, es que vos tengas el coraje de decir las cosas que las tenés que decir, aun cuando te tienen como te tienen y te vienen amenazando que te pueden empeorar todas tus condiciones. ¿Qué es esto? Si seguís haciendo tuit o hablando, no vas a recibir a nadie más. Y si seguís jodiendo, te vamos a mandar para allá. Y sin embargo, quien fuera presidenta de todos los argentinos de Argentina, la de la UH, la de los satélites, la recuperación de los fondos de los jubilados, sigue dando demostraciones que no tiene miedo. Y no solo que no tiene miedo, sino que tiene ganas de pensar, digamos, también cuáles son los desafíos que tiene por delante nuestro país. Bueno, yo no sé cuántos dirigentes hay así, pero sí necesitamos miles y miles de argentinos y argentinas decididos a pensar un futuro diferente a porque esto, que se ve todos los días y todos lo ven, no va a servir a la mayoría. Tontamente piensan muchas veces que Cristina es un obstáculo. No, Cristina se tiene que correr. La corrieron tanto que ahora está en San José 1111 y no puede salir. Pero siguen diciendo que se tiene que correr. Flaco, ¿a dónde quiere que se corra? Pero en serio, esto hay que plantearlo seriamente. La verdad, está muy bien. Yo lo digo sinceramente, y lo digo más que como hijo, lo digo como militante político.
No, yo en eso no. Entonces uno ve ese tipo de situaciones y dice, bueno, realmente hay muy pocas ideas, porque uno puede reclamar cosas nuevas, pero después, si no, suceden, qué sé yo. La no presencia de Cristina, aparte yo hablo con muchísimas personas, dirigentes, no dirigentes, y lo que uno nota en la capacidad de ella es notable lo que puede aportar, es notable aparte cómo aún, ¿no?, con este nivel de odio que se deposita sobre ella, cómo la quieren quebrar. Usted imagínense algunos de estos que hablan de tantas cosas en el lugar de ella. ¿Saben? Yo quiero saber cómo estarían, digamos. Bueno, ahí estaba entonces Máximo Kirchner, insisto, la nota habla de muchos otros temas, pero bueno, hicimos un compendio de algunas de las cosas que se dijeron, ¿no? Esto se da en el marco del 18, creo que se le vence el mandato, o el 19 a él, como presidente del PJ. Sí, efectivamente. Entonces hay un llamado a elección, que bueno, primero creo que va a haber una reunión, creo que hay un llamado a elección hipotético, digamos, ¿no? Pero primero hay una reunión que se va a hacer en Malvinas, Argentina. Exacto. Creo, ¿no? Para definir cómo se resuelve y cómo se sintetiza desde el peronismo más grande de toda la Argentina, el peronismo bonaerense. Tal cual. De eso también habló Máximo Kirchner. Bueno, cuando hablaba de los miles que tienen que estar oponiéndose a esto, uno rápidamente piensa en Federico Sturzenegger, ya nombrado por Mariano Recalde, también, que dio una entrevista en Radio Mitre con Eduardo Feynman, y entre otras cosas decía lo siguiente. No se terminan, eso queda exactamente igual, pero se instituye también. Está buenísimo que me lo preguntes, porque tiene que ver con esto que yo te hablaba de las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Entonces lo que ahora se hace una cosa que se llama el banco de horas. Entonces nos quedamos 2 horas más, y entonces el empleador te puede decir, mira, hagamos lo siguiente, vamos a hacer 2 horas más y no vengas el viernes a la mañana. Permite, digamos, que la jornada laboral, así como hablábamos de la flexibilización de las vacaciones, de mutuo acuerdo, acá también el empleador y el trabajador puedan también diseñar una estructura más flexible, ¿no? Bueno, ahí está, una estructura más flexible, como si estuvieran en pie de igualdad. En otro momento también le preguntó, bueno, no, pero esto es para los contratos que ahora empiezan, ¿no? Y Sturzenegger dice lo que Mariano decía, no, esto es para todos. Esto es para todos. La ley vigente con retroactividad. Efectivamente. Patricia Bullrich también habló del tema, dice, no hay ninguna razón para una marcha el 18. Déjense embromar. Me parece que es parte del folclore, ¿no? La verdad es que no hay razón para que la CGT haga una marcha, porque, digamos, tenemos que modernizar el trabajo en la Argentina, tenemos que adaptarlo a los tiempos del hoy, de lo que... Y además, la CGT hoy representa a la minoría de los trabajadores. ¿Por qué representa a la minoría de los trabajadores? Primero, porque la afiliación en la Argentina pasó de un 80% a un 7%. Hoy prácticamente los trabajadores en la Argentina no se afilian a los sindicatos. Sí, claro. No se afilian, que es lo único que es voluntario. Bueno, allí estaba entonces Patricia Bullrich. La prédica no es solo antisindical, sino por supuesto antiderechos de los trabajadores. Vamos a escuchar a Gerardo Martínez hablando de esto, porque Gerardo Martínez participó del Consejo de Mayo en todas las reuniones salvo la última. Creo que no había podido estar en otra, pero había tenido que ver con algo de agenda, pero en realidad en la última es en la que, bueno, tomó distancia y habla Gerardo Martínez de si lo sorprendió o no el texto final, que se supone que también tuvo o tomó las consideraciones de ese Consejo de Mayo. Hubo ahí durante el fin de semana un ida y vuelta donde se decía que en realidad él había sugerido algunas de los artículos, bueno, y él lo desmintió, pero escuchemos a Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA. ¿Soy sorprendido? No, porque esto forma parte de la composición ideológica que expresaba quién era el vocero del gobierno en el Consejo de Mayo, que era Federico Sturzenegger. Yo respeto a ese ministro, sé que es muy inteligente, pero me parece como que para discutir un proyecto de esta característica hay que saber qué es lo que significa el salario, pagar un salario, saber discutir un contrato, saber discutir, digamos, una paritaria, que hay un montón de condiciones que son necesarias como para tener un nivel de entrenamiento a fin de comprender y entender
de que el diálogo entre las partes, porque aquí estamos tocando intereses, es fundamental y no son cuestiones caprichosas. Bueno, allí estaba, el diálogo entre las partes es fundamental. Por supuesto, después habló de la movilización del 18. Alguien me decía durante el fin de semana que en realidad este odio, porque este revanchismo del que vos hablás, histórico, está casi diseminado por los 197 artículos. Entonces, este odio visceral que tiene Federico Sturzenegger, casi por la Argentina, podríamos decir, o de las grandes, por los derechos de las mayorías, pues se mete, como bien decíamos hace un ratito, con cosas que están incluso por fuera del mundo estrictamente del trabajo, medio que dejó obligados a tipos que querían negociar a ponerse al lado de los duros. Gerardo Martínez es un ejemplo, pero no solo Gerardo Martínez. La Asociación de Magistrados sacó un documento diciendo que, un comunicado, diciendo que se va a extinguir el Foro Laboral Nacional con esto, ¿no? Digo, porque directamente lo quieren pasar al fuero de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Se sabe, un fuero más antitrabajador, más pro empresa, ¿no? Y que trabaja con una concepción más civil y comercial. Efectivamente. Bueno, entonces hay hasta algunos actores de esta historia que podrían haber sido más negociadores, que quizás no lo son tanto porque Federico Sturzenegger los dejó del otro lado. Pueden serlo. No, con esto no quiero decir que no, o también por ahí Federico Sturzenegger puso todo esto para que lo que se negocie sea eso, y quede al final una ley que muchos digan, bueno, no, pará, al final frenamos el de financiamiento del Inca o del Instituto del Teatro, o el Estatuto del Periodista sigue vigente, pero tenés una ley de porquería muy antilaburante, ¿no? No sería la primera vez que sucede algo como eso. Vamos a escuchar a Horacio Rosati. Horacio Rosati le dio una entrevista a Jorge Fontevecchia y hoy va a tener otra con Carlos Pañi. O sea, está activo. Bueno, salió primero Lorenzetti, ¿no? Que publicó libro y salió a hablar. Otro que publicó libro, que no tiene que ver con la corte, de Gustavo Vélez, que lentamente prepara su reaparición, vaya a saber en qué condición. Bueno, ponele, pero ese es sobre la inteligencia artificial, un trabajo sobre inteligencia artificial. Bueno, vuelvo, pero digo, Lorenzetti está presentando su libro, va por todos los canales, además tiene su podcast. Me parece que Rosati no se quiso quedar atrás, porque aparte Rosati es novelista. Claro. Es escritor, de verdad. Escribe, no sé cuándo, ¿no? Pero escribe. Hay 70.000 causas paradas en la Corte Suprema, pero el tipo escribe. Tiene tiempo para escribir. Bueno, ahora vamos a hablar de los tiempos de Rosati. Sí. Antes escuchémoslo. Mandarle, me parece, un mensaje al gobierno en relación con la reforma laboral y después hablamos de otro tema. A ver. El tema de que si los fallos de la Corte deben ser vinculantes o no, deben ser obligatorios, de obligatorio seguimiento, es un tema que estaba regulado con claridad en la Constitución de 1949. Ahí se decía que sí. Cuando se volvió a la Constitución del 53, quedamos en no sé, porque la Constitución del 53 no dice ni que sí ni que no. Ahí hay una situación de indefinición, que, bueno, los poderes constituidos podrán remediarla o no. Ahora, perdone, a ver si interpreto. El hecho de que no esté ni sí ni no hace que sea no, porque finalmente cada juez puede no seguirlo. En la medida en que no tengamos una norma que establezca esa obligatoriedad, seguirá la situación como es. Bueno, ahí está. Lo que le está diciendo Rosati, mirá que cualquier juez te puede, por la constitucionalidad difusa, muy conocido, mirá que cualquier juez te puede voltear esta reforma. Un mensaje que mandó. La nota es larga. Genera dudas igual. Bueno, sí, por supuesto. La nota es larga, sí. De Fontevecchia. Hay partes que ya fueron difundidas en audio, otras que no. Quizás durante la semana la podamos compartir, pero la tenemos en papel, porque en papel sí ya fue toda publicada, entera. Y hay un momento en que habla de la condena a Cristina. ¿En serio? Sí. A ver, dice: me acuerdo ese día, fue un día muy agitado, me desperté temprano, sabía que ese día íbamos a sacar el fallo. Mis colegas todavía no lo sabían. Les dije a mitad de mañana, porque yo había conversado el contenido del fallo, les dije, lo sacamos hoy a las 5 de la tarde.
yo tenía que rendir un examen porque estoy cursando el doctorado en filosofía a las 6 de la tarde. Y entonces revisamos el fallo con mis colegas durante el mediodía, a las 5 nos reunimos y lo firmamos. Hice tiempo para llegar y rendí mi materia. ¿Cómo le fue una materia? No sé cómo le fue. Sé cómo le va a ir a la Argentina. Bien. ¿Aprobó? Debe haber aprobado, ¿no? Desaprobó en constitucionalidad, pero aprobó en la filosofía. Sí. Bueno, qué sé yo. Esto por ahí mañana lo tengamos también en audio, pero digo... O sea que nunca se manifestó sobre la constitucionalidad del decreto 1173 ¿no? 70/2023. No, claro, para eso nos tomamos tiempo. Por eso cuando dicen, no, bueno, puede, algún juez, sí puede, algún juez puede. El tema es que se decide hacerlo. No parece ser las señales que bajan desde este triunviro. Viste que ahora todos son triunviros. El triunviro de la CGT, el triunviro de la Corte. Todo el 3. Todo está cariñado en esta historia. En el peronismo también va a haber un triunviro, qué sé yo. Todo es 3. Es el nuevo número de la debacle colonial. Bueno, Horacio Rosati, entonces hablando, insisto, hoy se difundirá seguramente el audio de la entrevista completa, pero además va a haber una entrevista con Carlos Pañi. Ayer se entregaron los Martín Fierro del streaming, viste que ahora hay Martín Fierro de todo. Hay Martín Fierro inmobiliario, de la salud, está haciendo un negocio. Se viene el de los perros. Espectacular, increíble. Se viene todo, absolutamente todo. Va a haber un Martín Fierro para perros. Lo están haciendo un negocio. La verdad que uno podría decir que el Martín Fierro del streaming es de los más justificados de todos estos nuevos, porque es verdad que es una cosa distinta de la televisión y distinta de la radio, ¿no? Que son entregados de modo diferente. Vamos a escuchar a nuestra amiga y compañera Julia Mengolini, ayer cuando ganó en su terna y subió y decía lo siguiente. A ver. Bueno, no voy a hacer lo que se espera de mí, que bardee a este gobierno careta y a este gobierno protofascista. No lo voy a hacer porque ya no lo considero un gobierno, me parece que son vasallos de Trump. Entonces, en todo caso, voy a tener que putear al gobierno de Estados Unidos. Fuck you, Donald. Porque ya no tenemos gobierno. A muchos de ustedes, compañeros que se dedican a lo mismo, les diría que se apiolen un poco. Hay que empezar a decir que todos los miércoles le pegan a los jubilados, que desfinancian el hospital de niños y que eso no puede ser una joda. Así que vamos a empezar a contar lo que pasa. Eso es lo que tratamos de hacer todas las mañanas en Segurola y Habana. Bueno, ahí estaba entonces Julia. ¿Por qué esa voz así de distorsionada al final? No, me parece que porque cuando empieza a pasar eso es que te cortan, ¿no? Claro, cuando empezás a pasar los 30 segundos que te va marcando el relojito, te distorsionan a propósito como, bueno, listo, te pasaste. Estuvo muy bien, Julia Mengolini. La verdad, muy bien. La verdad es que sí, el director de cámara también estuvo muy bien. El director de cámara había perdido Trebuch. No es libertario, claramente el director de cámara no era libertario, porque lo mostraban con cara de culo a Trebuch todo el tiempo, que era el que había perdido. Creo que hubo un empate en esa terna. Francamente no recuerdo quién fue el otro que también ganó y subió, pero ganó Julia, y el que perdió fue Trebuch. Y entonces lo mostraban todo el tiempo con cara de traste a Trebuch. No fue el único momento de cara de traste de Trebuch. Antes escuchemos, acá no lo enfocaron, a Pedro Rosenblatt, otra de las figuras, ¿no? del streaming de este momento, que bueno, también hablaba de cuando ganó su terna, competía con Carajo. Gelatina competía con Carajo y entonces decía lo siguiente. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Nos pone muy contentos. Arrancamos Gelatina con muy poco, crecimos mucho, eso nos genera muchísimo orgullo. Compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce especial alegría ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la CIDE es mi favorito. Gracias. Bueno, ahí está. Estuvo fuerte, bien. Estuvo fuerte. Bien, Pedrito. Más el perfil de Pedro. Digo, bueno, Julia el perfil de Julia, Pedro el perfil de Pedro, efectivamente.
Y vuelvo a decir que el director enfocaba a Trebuk con cara de culo en los momentos en los que le molestaba más lo que se estaba diciendo, y fue otro de ellos, el que vamos a compartir ahora, que fue el del Martín Fierro de Oro, porque ¿quiénes lo ganaron? Lo ganaron los representantes del stream del CONICET. Mirá vos, ahora que le pegan tanto los de Financia. Efectivamente, es el del fondo del océano. Una caricia a la alma. Efectivamente, cuando hablaba lo enfocaban a Trebuk, que estaba con cara de traste. El otro día no sé dónde fue, en qué feria, que vendían la estrellita culona, ¿viste? Sí. Que se hizo famosa. Y te dan un prendedorcito y eso. Sí. Bueno, de esta manera hablaban los representantes del CONICET. Bueno, gracias a todos. Saben que somos 3 representando 25 personas que se subieron a ese buque, ¿sí? Para mostrarles el fondo del mar, ¿sí? Así que gracias por apoyarnos siempre, gracias a la gente por entusiasmarse con nuestra pasión y a los docentes por aprovechar y llevarle la ciencia a las aulas a los niños y adolescentes. Gracias a todos los que nos eligieron y a muchos de ustedes que fueron responsables porque esto fue un éxito. Muchas gracias. Y muchas gracias a las instituciones que nos bancan. Bueno, solamente complementar lo que dicen mis compañeros, que nosotros pudimos mostrarle todo lo hermoso que sucede abajo del mar y mostrarle la buena ciencia que hacemos, y eso es gracias a nuestra formación, al sistema científico, a la universidad pública, que es gratuita y es de calidad, y al CONICET, que gracias a ellos estamos nosotros acá. Así que bueno, aguante la ciencia, aguante el CONICET, aguante la educación pública. ¡Cuidemos el mar, por favor! Bueno, allí estaban, entonces, son científicos, ¿no? Digo, muy bien. Por ahí no necesariamente tiene que tener la misma contundencia que tiene un comunicador, pero lo hicieron muy bien en la parte que les tocó, ¿no? Afuera había una movilización del Satsai. Sí. Importante, por otro canal, numeroso, por el canal Olga, porque no acepta, entiendo yo, que entre el convenio colectivo del sindicato Satsai, que es el sindicato de la televisión, ¿no? Como el streaming se maneja en una zona medio difusa, porque todavía no está regulado, esta es la verdad, pero la mayoría de los streams, algún que otro trabajador permite que se afilie al sindicato. En Olga parece que no, hay una actitud antisindical muy fuerte, y ayer hubo una movilización frente al centro de convenciones, era esto, ¿no? Al lado de la Facultad de Derecho. Efectivamente. Bueno, lo último que vamos a compartir, la información internacional más importante, más relevante, por supuesto, es la del triunfo de José Antonio Kast en Chile, por eso lo vamos a dejar por separado, para que lo charles dentro de un ratito con mi querida Fernanda Cornejo, periodista chilena que vive en nuestro país. Pero hay otra, por supuesto, de una trascendencia también clave, porque además es tremendamente trágica, que es el atentado en una playa al este de Sydney, que dejó 16 personas fallecidas. Terrible, la verdad que lo que uno ve, las imágenes y el modo en el que se produjo, se estaba produciendo una celebración de Hanukkah, y fue un atentado que claramente es un atentado antisemita, sin ninguna duda. Benjamín Netanyahu ni siquiera en estas circunstancias pierde tiempo para ser inicuo, ¿no? Efectivamente un ser humano despreciable, y lo demuestra aquí también, porque aprovecha estas circunstancias que están viviendo en Australia para pedirle cuentas por haber reconocido al Estado palestino al primer ministro de ese país. Una verdadera locura. Compartamos, si lo están viendo lo van a ver subtitulado, si lo están escuchando se los leo. Yo el 17 de agosto, hace unos 4 meses, le envié una carta al primer ministro de Australia, en la que le advertí que la política del gobierno australiano estaba promoviendo y fomentando el antisemitismo en Australia. Escribí: su llamado a un Estado palestino echa gasolina al fuego antisemita, recompensa el terrorismo de Hamás, fortalece a aquellos que amenazan a los judíos australianos, fomenta el odio hacia los judíos que ahora acecha sus calles. El antisemitismo es un cáncer, se propaga cuando los líderes permanecen en silencio, retrocede cuando los líderes actúan. Lo insto a reemplazar la debilidad con acción, la apaciguación con determinación. En cambio, el primer ministro reemplazó la debilidad con más debilidad y la apaciguación con más apaciguación. Su gobierno no hizo nada para detener la propagación del antisemitismo en Australia.
Allí está. Insisto yo, un ser humano de los peores que uno puede encontrar en la Tierra, porque estamos en el medio de una tremenda tragedia para los australianos y por supuesto para los judíos australianos. Desde ya recordemos que Australia tiene además una diáspora judía importante, sobre todo de sobrevivientes, por supuesto ya han ido falleciendo, pero muy grandes sobrevivientes del Holocausto, que se afincaron en Australia. Y esta es la respuesta de Benjamín Netanyahu, en lugar de, por supuesto, tener la piedad que tiene que tener con ciudadanos de otro país. Pero aparte, lo que este señor que está, entiendo yo, buscado por la Corte Penal Internacional, ¿no? Tiene sí. una causa abierta, una captura dictada por la Corte Penal Internacional, no reconoce lo que ha resuelto las Naciones Unidas en relación a esto. Son dos estados conviviendo en paz, el Estado palestino y el Estado de Israel. Jamás es otro tema. Sí. Aprovecha para ajustar cuentas con un Estado que reconoció a esto que vos bien decís, la existencia de dos Estados, en el medio de una situación completamente luctuosa, ¿no? Como el antisemitismo existe. Como es un ataque antisemita. Hay que combatirlo. Netanyahu hace poco, la verdad, para combatir el antisemitismo. Sí. Por supuesto que el antisemitismo corre por rieles que no son tampoco los de Netanyahu, pero sí, efectivamente. No, él hace poco, digamos, ¿no? Para combatir el antisemitismo, porque al pueblo gazatí lo sometió a un genocidio. Y eso es la historia. Aquí se lo ha tomado con alguna distancia, si bien ha habido marchas y algunas muy numerosas. La izquierda lo ha hecho casi, yo diría, de manera constante. Pero en Europa no se discute otra cosa. No, en Europa no se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa y se llama genocidio a lo que está ocurriendo en Gaza. Recordemos que una vez nosotros hablamos con un sacerdote aquí que tenía la única iglesia católica que estaba allí en Gaza. Bueno, a ese cura poco después le reventaron la casa, la iglesia. Sacerdote con el que hablaba Francisco diariamente. Exacto. Lo que pasa allí es muy grave. Ojalá el pueblo israelí pueda poner un límite propio a Netanyahu, porque hay una extraña mímesis que se viene dando, donde muchos dicen, bueno, ustedes están matando a los gazatíes o a los palestinos como antes ustedes eran asesinados en Alemania. Alemania, la verdad es que se reconvirtió, ha sacado leyes de desnazificación, ha sacado fondos de las mismas empresas que se valieron del trabajo esclavo judío, y a partir de eso construyeron un ideal democrático y sobre todo de tolerancia y diversidad, un poco exigido por la derrota de la guerra, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí los israelíes tienen un enorme desafío por delante, que sacar a Netanyahu, que se lo lleve a la Corte Penal Internacional, y también restablecer esta prédica de paz y armonía, ¿no? Con Barenboim en la cabeza, quizás digo, de paz y armonía entre dos pueblos que se merecen vivir de modo fraterno, que además se necesitan el uno al otro. Sí. Y que acabe la guerra, porque realmente, Netanyahu es uno de los halcones de la guerra, y es uno de los responsables, el mayor responsable del genocidio, y creo que contribuye de manera determinante, te diría, a reavivar odios cuando en realidad lo que debería triunfar es la comprensión y el entendimiento, ¿no? Sí, hay que decirlo hace 20 años, ¿no? Que domina de un modo u otro la política. Sí, con la ultraderecha, la ultraderecha israelí. Lo que pasa es que ha caído la izquierda israelí y el progresismo. Alguna vez fue muy fuerte. Creo que en una época leía bastante Haaretz. Creo que eso ha tenido un retroceso enorme, porque en la guerra los halcones se hacen fuertes, digamos, ¿no? Claro. Y aquellos que tienen posturas y que venían haciendo unas manifestaciones impresionantes contra la corrupción, porque además es un gobierno muy corrupto de Netanyahu, han salido de la noticia, han salido de la agenda internacional, no la tienen, no aparecen. Y es una gran responsabilidad que tiene el pueblo israelí de poner a Netanyahu donde tiene que estar. Y por supuesto esto es también un llamado de atención a los palestinos, donde está bien que no les deja mucho espacio a veces, ¿no? De cómo pararse frente a esto, pero sí relanzar la diplomacia para que el Estado palestino sea reconocido cada vez más por más países, cosa que van logrando y cosa que pone muy nervioso a Netanyahu. Pero, la verdad sea dicha, el antisemitismo crece al calor de algo que es muy desgraciado y es una guerra. Ojalá, insisto, que no se produzca esa mímesis que algunos están señalando de, ustedes se le están haciendo a los palestinos lo mismo que los alemanes hacían con ustedes. No son tan responsables en este caso los pueblos, sino esas dirigencias que, como ustedes saben, en un momento enloquecido surgen y destruyen todo lo bueno que tiene la condición humana
y ponen todo ese sentido al servicio de la guerra. 19 minutos pasaron de las 9. Nos vamos a una tanda. Cuando regresamos tenemos más Caballero de Día, por lo menos hasta las 10 de la mañana. Gracias, Marquito. Placer. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día Más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Se cumple un aniversario del día que echamos al Fondo Monetario Internacional de la Argentina. Tenían oficinas, ustedes saben, ¿no? En el propio Ministerio de Economía. Monitoreaban de modo permanente la situación económica financiera del país, condicionaban la soberanía en materia de decisiones y la verdad es que primero Lula y luego Néstor coordinaron pagar lo que se le adeudaba al fondo para librarse de manos y poder desarrollar otro tipo de políticas. Con un pago de $10.000 millones se cerró entonces un capítulo muy oscuro que nace en la fusiladora, ¿no? Cuando Argentina se incorpora como miembro al Fondo Monetario Internacional. Desde entonces el fondo ha sido, según como uno se pare en la vida, un salvavidas de plomo o también parte de la sujeción colonial, ¿no? De las políticas. El fondo, ustedes saben, tiene muchísimos problemas desde hace años que los viene de algún modo u otro surfeando gracias al papel de veto y rector que tiene Estados Unidos a su interior. Argentina forma parte del Fondo Monetario Internacional, igual que China, igual que la mayoría de los países del mundo. No es que uno desconoce esa realidad, pero sí rechaza que tenga tanto poder de decisión en materia de la economía de un país. ¿Por qué? Porque sus políticas son en líneas generales de restricción, sus políticas son de privatización, sus políticas son de desnacionalización y
creo también que no habría fondos buitres y no habría en la economía de timba internacional los problemas que hay si no fuera con el guiño cómplice del Fondo Monetario Internacional. Me da la impresión que este retorno salvaje que hizo el Fondo Monetario Internacional ya durante el gobierno de Mauricio Macri prácticamente tiene condicionadas no solamente las decisiones en materia de economía y de finanzas, sino también las decisiones en materia política. Las decisiones en materia política. Miren, el gobierno de Alberto Fernández fue todo lo que fue, y ustedes saben cuál es nuestra postura en relación a ese gobierno, pero atravesó dos cosas que son muy complejas. Una, obviamente, la pandemia, cosa que se resolvió en la urgencia, y que terminó, bueno, después con la famosa foto de Olivos. Imperdonable. Sino también con lo que fue la reprogramación de la deuda con los privados y después con el propio fondo, que hizo Martín Guzmán. Claro, uno cuando está en una situación así, arregla y trata de arreglar algo que sea conveniente, pero esencialmente que sea conveniente para la coyuntura. Es decir, patea para adelante los problemas. Es cuando uno dice, están roloveando la deuda. ¿Qué quiere decir? Bueno, contraen nueva deuda a mayor plazo o a mejor tasa o para tirar los vencimientos hacia más adelante. Eso es lo que la Argentina viene haciendo. Ahora, desde entonces Argentina tiene que aplicar políticas muy restrictivas que hoy, con el gobierno de Javier Gerardo Milei, aparte están en sintonía. Entonces, el Fondo Monetario es el ajuste. La reforma laboral tiene sello del Fondo Monetario Internacional. Y un día como hoy, donde se cumplen 20 años de una decisión que yo creo que fue clave para entender los años felices del kirchnerismo, que es, bueno, ¿cómo arbitramos o qué decisiones tomamos para que la política democrática se haga eco de los reclamos sociales, los reclamos populares, y no tenga que ser simplemente un asiento de contabilidad? Porque si es un asiento de contabilidad, entonces los derechos quedan rezagados en función de los reclamos que hace el Fondo Monetario Internacional. Mucho tiene que ver el Fondo Monetario Internacional con esta etapa colonial que atraviesa el país. El Fondo Monetario Internacional creó las condiciones para que hoy nuestros gobiernos, e incluso el peronismo, está en la crisis en la que está. Porque, desgraciadamente, al Fondo Monetario Internacional lo único que le interesa, no porque sean malignos que salen de dentro de una caja, no, lo único que le interesa es que la plata que prestó sea recuperada. Y que el sistema financiero internacional, con sus fondos de inversión, etcétera, etcétera, tenga garantías para su funcionamiento. El capitalismo de financiarización, que es el que termina muchas veces haciendo plata con la plata, ¿no? Y que trata de deslocalizarse, trata todo el tiempo de no estar vinculado o atado a las cuestiones básicas de la producción, sino esencialmente mira números. Y ustedes saben que detrás de esos números siempre hay gente. A esa gente tiene que representar la política. Algo viene ocurriendo hace ya bastante, en la que la gente no se siente representado. Siempre pongo el ejemplo de lo que fueron los IFE, donde hay un Estado que tuvo que advertir de golpe y porrazo que había un número de millones de personas que no tenía contabilizadas, porque en sus asientos contables no existían. Y tuvo que en la pandemia operar sobre casi, yo diría, algo invisible, una masa invisible de personas que no tenía contempladas. Eso yo creo que se ha agravado. La realidad política de la Argentina creo que no se puede leer sin tener presente que el Fondo Monetario Internacional es una tragedia. Y que la reforma laboral que impulsan aquí es una tragedia también promovida por el Fondo. Esta es la reforma laboral del Fondo Monetario Internacional. No fue mejor cuando el Fondo Monetario Internacional lo teníamos donde tenía que estar, lejos. Y nos va peor cuando el Fondo Monetario Internacional decide qué hacer, qué no hacer, a quién se beneficia o a quién se perjudica. El fondo quiere que los fondos cobren, el fondo quiere que sus países miembros recuperen la plata, y el fondo quiere también que no haya malos ejemplos para el resto del mundo. Y Argentina, en ese sentido, cuando es soberana, como Brasil cuando fue soberano, son malos ejemplos. Porque cuando vos debes plata, te pueden extorsionar. Cuando vos debes dinero, te pueden obligar a hacer cosas que vos no querés, que perjudican a tu pueblo. Necesitamos una clase dirigente que vuelva a pensar que es más importante el pueblo que el Fondo Monetario Internacional, que es más importante las necesidades populares y lo que demanda la sociedad, que es una nueva estatalidad.
Yo estoy convencido que la mayoría de la gente, con el enojo o la antipolítica, lo que está reclamando también es que aquello que se vende como Estado sea un Estado que llegue de la manera en la que tiene que llegar. Por ejemplo, como ocurrió con las universidades nacionales. Las universidades creadas son una especie de biotipo de lo que muchos pretenden que sea el Estado. Falta llevar esto a la educación secundaria, falta llevar esto también a otros ámbitos, por ejemplo la salud, donde la gente quiere ver a su Estado. Y quiere ver a su Estado prestando los servicios que el Estado debe dar. Un país que se acostumbra a vivir mejor y que defiende ese vivir mejor es un país difícil para el Fondo Monetario. Pero si tenemos un país con baja autoestima, que baja sus brazos, que no reconoce que cuando fue soberano vivió mejor, es un país que es un bocado de cardenal para el Fondo Monetario, para el Fondo Monetario Internacional. Y eso yo creo que hay que plantearlo una y otra vez. No se puede pensar una política autónoma de emancipación mientras tenés al Fondo Monetario Internacional como si fuera un halcón sobre tu propio hombro. Y eso es lo que sucede en la Argentina. Milei obviamente es el alumno perfecto, ¿no? El libertarismo es el alumno perfecto, como lo fue Macri en su momento. Ellos conciben una Argentina más chica, más reducida, una Argentina donde haya negocios financieros y de servicios. La Argentina industrial, la Argentina productiva, no les interesa, porque todo eso se puede importar. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Y se puede importar de cualquier país del mundo. Acá algunos se están quejando solo porque lo que se importa de China. No solamente vienen productos chinos, vienen productos de todo tipo. Vienen pollos senegaleses, cualquier cosa está vendiendo hoy la Argentina. Y eso es por producto de la apertura, entre otras cosas, que exige el Fondo Monetario Internacional. Economías más abiertas. Se han apropiado todos los términos buenos que existen, ¿viste? Porque las economías más abiertas, desgraciadamente, son las economías más cerradas para su propio pueblo. Se le cierra al pueblo en la cara la nariz de los derechos. Se le cierra al pueblo en la cara la nariz de derechos que son históricos. Incluso muchos que son derechos adquiridos, como viene a boletear esta nueva reforma laboral, que es, insisto, la del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que recuperar una clase dirigente como Néstor, como Cristina, una clase dirigente que se ponga a la cabeza de los deseos y los anhelos populares y que construya un diseño de país que permita a los argentinos y a las argentinas defenderse cada vez que el Fondo Monetario Internacional llega con una receta que dice: ustedes no tienen derecho a esto, ustedes tienen que recortar acá, tienen que ajustar allá. La verdad es que estuvimos mucho mejor cuando el fondo no estaba y estuvimos mucho mejor cuando no le debíamos un peso. Son responsables de haberlo retornado Mauricio Macri, Javier Gerardo Milei, pero también todos aquellos que agacharon la cabeza, creyendo que el Fondo Monetario Internacional es un aliado del desarrollo argentino y de la justicia social. No, miren, no. Al fondo hay que tenerlo lejos. Y eventualmente, si uno quiere tener una cuota de pragmatismo, puede hablar en términos de pedir un crédito para el fondo, por ejemplo, para hacer un tren bala en la Argentina, o un tren bala que cruce la cordillera para ir a Chile rápido, o para que pasen nuestros productos hacia el Pacífico. Entonces sí, te endeudás y después lo pagás, pero ¿sabes qué? Lo recuperás en un montón de facilidades y de servicios que van a reportar sí o sí a tu economía. Acá se pide plata para pagar a los timberos, se pide plata para que después los amigos del Toto Caputo la puedan fugar, se pide plata para que la rentabilidad, la hiperrentabilidad que tienen las empresas, y que ahora van a tener mucha más con la flexibilización laboral, la puedan pasar a moneda dura, porque esa moneda dura es la que exigen los paraísos fiscales donde después va a parar esa guita. Guita que desfinancia y empobrece a la Argentina. La Argentina está cada vez peor por este sistema. Este mecanismo es perverso. Y es un mecanismo que el Fondo Monetario Internacional protege, acuna, mece, le da besitos a la buenas noches. Ese es el problema que tenemos. Mientras no lo entendamos, todo es subsidiario desde ahí. Esta dependencia colonial del fondo es lo que hace inexplicable la situación en la que estamos. Un país que puede alimentar a 400 millones de personas y sin embargo con gente tirada en las calles. Un país que tiene energía nuclear, energía en materia de gas, energía en materia de petróleo, energía eólica. Un país que tiene todos los minerales críticos que el mundo demanda, que además el capitalismo de plataformas exige, y la estamos pasando como el Tujes. Ese es el problema. El problema es que el dinero que se le pide al fondo es para Toto y sus amigos. Esta suerte de croupier del JP Morgan en situación de ministro, ¿no? Porque estas son las cosas que pasan cuando hay una dependencia colonial. Dijo bien, y me voy a tomar de lo que dijo Julia Mengolini, que me pareció muy interesante, ¿no? Dice, che, estos son vasallos, ¿no? Estos son vasallos, esto todo se decide en Washington. Bueno, Néstor Kirchner hace 20 años dijo,
El destino de los argentinos no se decide más en Washington. Siempre lo digo, la acuñó esa frase también Martín García, ¿no? Trajo la capital argentina nuevamente a Buenos Aires. Y eso me parece un gesto enorme. Se le pagó y se le dijo chau al fondo. Y en ese momento el salario de los trabajadores fue el mejor de América Latina, se construyeron las universidades, la fibra óptica, se recuperó patrimonio nacional, Aerolíneas Argentinas, la YPF. Se hicieron tantas cosas cuando tuvimos un poco más de autoestima, pero tantas y tan importantes. Cuando tuvimos una clase dirigente que se animó a caminar un poquito más lejos de lo que exigían los organismos multilaterales de crédito y la propia derecha conservadora en la Argentina. Eso es lo que le debemos a Néstor y le debemos a Cristina por siempre. Una clase dirigente nueva que aplique lo que ellos diseñaron, porque en ese momento fuimos más felices. Y la vida también es felicidad. No solamente estar de modo perpetuo en el banquillo de los que deben pagar a comensales ajenos, que es lo que nos propone Javier Gerardo Milei y el Toto Caputo. Gracias, Néstor. Gracias, Cristina. 20 años de aquel hito que fue pagarle al fondo para que se fuera y no volviera nunca más. Bueno, después vino Macri y ya sabemos. El temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos, ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder
del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos escuchando al Cueli, lo nuevo, con Julián Cartoon y equipo, música liviana, linda, fresca, que se anticipa al verano. Esto es Voz y la Marcha. ...43 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Le digo buen día, señor Rinconé. ¿Cómo anda usted? Buen día, señor Caballero. Bueno, usted ha viajado recientemente a Chile, ¿no? He viajado recientemente. Estuvo recientemente en Chile. Bien, giro histórico en Chile, la derecha vuelve al poder. Yo más que la derecha diría pinochetismo, sí. Pero bueno, igual no quiero abundar porque vamos a hablar con un especialista ahora. Y José Antonio Cáceres, presidente, perdió Janet Jara, que era la ilusión difícil, trabajosa de la izquierda chilena en este balotaje. Y está en línea Fernanda Cornejo, politóloga ella, para comentarnos
un poco lo ocurrido, ¿no? Una visión sobre el resultado que finalmente se obtuvo en la República Trasandina. Fernanda, buen día. Aquí Roberto Caballero y Rinconet, te saludamos desde la AM530, la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. A ver, tu primera impresión de este resultado. Bueno, se veía venir, es un resultado impactante, fuerte, doloroso, pero que ya se estaban haciendo los cimientos para poder recibir la noticia que tuvimos ayer en la noche. Fue un conteo sumamente rápido, muy rápido supimos el resultado. Y lo que te puedo decir es que, bueno, después de 4 años de un gobierno de una izquierda que se parece mucho a la de Podemos en España, que tiene mucho de una izquierda que se forjó en las universidades, en el movimiento estudiantil, que quiso gobernar sola, pero que tuvo que pedirle ayuda a sus mayores dentro del mismo domicilio político. Me refiero a la exconcertación, a quienes fueron parte del gobierno de Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos, que no lograron hacer políticas transformadoras, que no lograron gobernar de la manera que habían prometido al país, y que frente a un escenario como el que tuvimos el día de ayer, con un voto obligatorio, con inscripción automática, primera vez en 35 años, vemos cómo quiere votar el Chile real. Antes quizás veíamos al Chile movilizado, al Chile militante, al Chile que estaba politizado, y justamente ayer con el 85% del padrón, dentro de casi 16 millones de chilenos habilitados para votar, bueno, la opción fue con una amplia mayoría en favor de José Antonio Kast, un poco en castigo a lo que fueron estos 4 años de gestión, con un diagnóstico que no se logró hacer a tiempo, que no se logró contener esta percepción de una crisis de inseguridad, y con un Chile que está distinto, que está con otras preocupaciones, y que, bueno, ese fue el resultado, ¿no?, que le dio la victoria a José Antonio Kast. A ver, voy a simplificar, digamos, ¿Kast es un Milei? No. Bien. Bajo ningún punto de vista. No, de hecho creo que el que debería estar más triste con el triunfo de José Antonio Kast es Javier Milei. ¿Por qué? Porque le viene a quitar este rol del cono sur, de ser el regalón, el favorito de Donald Trump. José Antonio Kast es una persona que conoce mucho cómo funciona el Estado, conoce mucho de política exterior, de comercio, del Tratado de Libre Comercio que tiene Chile con los Estados Unidos. Es una persona que sabe cómo moverse como líder político. De hecho, se convirtió ayer en el líder político más votado en la historia de Chile. Y tiene esa espalda para pararse frente a Donald Trump como un par y no como un subordinado o como alguien que le va a pedir algo. De hecho, me imagino que cualquier tipo de negociación que puedan llevar a cabo ellos dos va a ser muy a la par y no necesariamente como un país pequeño del cono sur, sino como 2 líderes de Estado. Les haría una competencia, va, a Milei. Y sí, y José Antonio Kast es un personaje de ultraderecha, con su domicilio político muy claro, pero que entiende cómo funciona el poder. Muy bien. Fernanda, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. Hace un tiempo el escritor el Rafa Gumucio habló de la izquierda chilena. Según su visión, la izquierda chilena ha sido formateada paradójicamente por el pinochetismo. Para él es una izquierda alérgica a los sindicatos, que con una cierta reticencia hacia los partidos políticos, más proclive a las ONG, las fundaciones. ¿Te parece que hay algo en ese diagnóstico que puede explicar o entra en línea con la derrota oficialista? Me va a tocar estar de acuerdo con Rafael Gumucio, porque sí, creo que en esta pasada tiene mucho de cierto. Es una izquierda distinta a la que nos planteaba Gabriel Boric y el Frente Amplio. Y lo primero que pasó, bueno, de la mano de estas fundaciones que tú mismo mencionabas, estuvieron envueltos en uno de los escándalos de corrupción más grandes dentro del Estado de Chile. Terminó una diputada de Gabriel Boric desaforada y uno de sus colaboradores preso. O sea, llegaron con todas las banderas del feminismo, de la probidad, de la anticorrupción, y terminaron haciendo distintas cosas que los llevaron incluso a tener a un subsecretario que era el mejor evaluado dentro de todo el gabinete de Gabriel Boric, preso por una denuncia de violación. Son distintas cosas que el pueblo de Chile le creyó a este conglomerado político, me incluyo, y que finalmente terminaron haciendo una especie de práctica política sin experiencia en el Estado, sin experiencia en el aparato estatal, con buenas voluntades sí, pero con buenas voluntades no se gobierna.
y no se gobiernan los sueños de la gente, los miedos de la gente de esa manera, y lamentablemente estamos por eso también en este escenario. Hay mucho de, bueno, hubo todo un aparataje de fake news también por parte de la derecha, utilizaron muy bien todo el poder y estos ejércitos de bots que tienen, pero le pegaron muy fuerte a la candidata comunista, que incluso ella como candidata hizo lo mejor posible dentro de las condiciones en las que estaba. Janet Jara, ¿no? Janet Jara, sí. Creo que sobre el final de la campaña moderó muchísimo, ¿no? Las expresiones que tenía, ¿no? No sé si fue por exigencia de la alianza que integraba, pero digamos casi que el Partido Comunista la dispensó de reflejar la línea, ¿no? Digo, algo por el estilo leí. Bueno, en el Partido Comunista también tienen una interna que es terrible, entonces también ahí es otro lío el que va a tener que enfrentar ahora Janet Jara ya terminada la campaña. Pero ella salió a desmarcarse del gobierno, salió a desmarcarse del Partido Comunista, intentó por todos lados, y ahí también está el caso de José Antonio Kast, que nosotros lo vemos, es tercera vez que va a una candidatura presidencial. Iba tercero en un minuto en las encuestas, cuarto en un minuto en las encuestas y ganó. Finalmente hay distintos personajes dentro de la derecha, el mismo Johannes Kaiser, que bueno, con un discurso más parecido al de Javier Milei en este caso sí, terminó dejando a José Antonio Kast como si fuera Heidi, porque eran tantas las barbaridades que decía de militarizar inmediatamente todo Chile y cosas que bueno, que también el chileno no es que sea pinochetista propiamente tal, pero ayer sí vimos dentro de distintas ciudades de Chile a manifestantes, adherentes de José Antonio Kast festejando con banderas de Pinochet. Y el mismo José Antonio Kast dijo que una vez que él ganara, quería indultar a Miguel Krasnov, que es uno de los mayores violadores de derechos humanos en la historia de Chile. Fernanda, me quedo corto de tiempo, me quedaría hablando muchísimas horas sobre Chile, porque es un país que yo realmente quiero mucho, tengo amigos chilenos desde siempre, y tengo tuve sobre todo con el gobierno de Boric una relación extraña porque parecía o prometía mucho y bueno, este resultado demuestra que la gente no avaló ni convalidó esa historia. Así que te agradezco mucho, gracias por este ratito y seguramente la semana que viene vamos a estar hablando de vuelta porque se conocerán ya algunos anuncios de Kast, ¿no? Así es. Abrazo grande. Abrazo, chao, chao. Hablamos con la politóloga Fernanda Cornejo sobre el resultado de la elección en Chile. El retorno, si se quiere, del pinochetismo y una competencia para Milei. Esa no la había visto yo. Una competencia para Milei. Otro amigo de Trump. Pero efectivamente la gran diferencia es que es alguien que conoce el Estado desde adentro, formaba parte de la UDI, se fue de la UDI, armó su propio espacio. El perfil es bien diferente del de Milei, digamos. Bueno, es más constante. Pinochet nunca privatizó el cobre, ¿no? No. Lo dejó nacionalizado, que venía del gobierno anterior, el gobierno que derrocó. Bueno, ¿qué tenemos nosotros acá, Rinco? Cuéntame, porque usted sabe que yo no sé. Básicamente yo no sé. Le voy a decir, digamos, a partir del momento que asumió Javier Milei, entre diciembre del 2023 y junio del 2025, sí, en la Argentina cerraron más de 16.000 empresas, el equivalente a 28 por día, con una pérdida asociada de casi 250.000 empleos formales. Bueno, yo te quiero llevar hacia noviembre del 2023, un par de días antes de la segunda vuelta. Jaime Bailey, escritor, periodista peruano, entrevistó al futuro presidente de los pies de Ninfa. Son dos ególatras con un perfil parecido, es decir, reaccionarios que se autoperciben liberales. Y esto es lo que dijo Javier Milei sobre las empresas, en particular las pymes. Bueno, digamos, el problema es que conmigo van a tener que competir. Muy bien. Es decir, van a tener que ganarse el pan con el sudor de la frente. O sea, van a tener que servir al prójimo con bienes de mejor calidad, mejor un precio, o irán a la quiebra. Eso es el capitalismo, ¿no? De eso se trata. Servir a los consumidores. Exactamente. Dos reaccionarios, cipayos, digamos, con la misma idea, enunciando algo
que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Es decir, cuando dicen eso es el capitalismo, no, ni remotamente, al menos no el capitalismo en el reino de este mundo. Si lo vemos con Trump protege su producción, ni hablar de la Unión Europea. La Unión Europea protege su producción, y vaya que los productores agrícolas argentinos saben que protege su producción. No existe ese capitalismo que se vanagloria de destruir empresas propias que deben... Es ridículo pensar que una empresa de Aldo Bonzi debería poder competir con una de Bilbao, una de Burdeos y una de Shanghái. No hay manera, no están compitiendo con las mismas, los mismos apoyos, con el mismo costo del dinero, con las mismas regulaciones. Con lo cual es un suicidio industrial, pero lo que deberíamos de este lado de la grieta es tratar de salir de las discusiones de absolutos, estos que te dicen esto es el capitalismo, no, ni en pedo, eso no es el capitalismo, y empezar a hablar de esto, decir, 250.000 empleos menos, es decir, estás destruyendo la industria, no protegiendo el famoso capitalismo. Muchas gracias, Rinco, estoy totalmente de acuerdo contigo. Che, hay que avisar que hoy a las 6 de la tarde, creo que es, ¿no? En Mateo 130. Lo tenemos por ahí, Mateo 130, creo que es. Está Santiago Frachina, entre otros van a estar presentando la revista Justicialista a 20 años del día que Néstor echó al FMI. Así que los que puedan, estén cerca, la capital está a mano de todo el mundo. Me parece que es un lindo homenaje a la distancia y también una manera de reflexionar sobre un país que alguna vez fue soberano. Perdón, hago un pequeño paréntesis. Haga el paréntesis. Para seguir reflexionando, miércoles que viene a las 20 horas en el Limonero, Salguero 668, vamos a recibir en la última gran cena de la MAC. ¿A quién? Al amigo Feletti. Roberto Feletti. Un gran placer, así que vamos a hablar justamente de esa otra Argentina que fue posible y que será posible nuevamente. Roberto Feletti, gran cena de la MAC en el Limonero, Salguero 668, a partir de las 20 horas, vino, empanadas, alegría y abrazos, compañeros. Juntada. Hay que poner de moda la juntada. Como nos quieren dividir, nos quieren fragmentar, nos quieren atomizar, bueno, juntada, juntémonos, empecemos a juntarnos en cualquier tipo de actividad que haya donde nuestra perspectiva sea discutida o respetada, ¿no? Porque claro, estamos... casi yo diría bajo fuego enemigo todo el día. Todo el día en la calle. ¿Viste? Uno se cansa de fingir, fingir demencia, que está todo bien y uno se siente mal, raro. No hay que sentirse mal. Hay que luchar. Hay que luchar, como decía Eve. Bueno, ¿cómo estamos con el tema de los sorteos? Sorteos, porque bueno, hay mucha gente que me dice, mira, yo participo, nunca gano, siempre gana gente amiga de Rinconet. Yo, mirá, yo no puedo poner en juicio. ¿Pero eso lo dijeron realmente o es una...? No, lo dijeron. Por lo menos tengo 3 testimonios. Sí, de la misma persona. No sé si conocerá a esta persona, se llama Andrea, mi prima Andrea. No, espera, hay que ver si es. Dice, hola, cumpas, los docentes canalla. La docente canalla quiere un libro para esta Navidad y necesito que sea el de Kierkegaard, dice Andrea, de apellido Pacinato. No, esa no es bueno, así que diario de un seductor. Porque es de Rosario Central, ¿no? Supongo que sí. O porque le pone 0 a los pibes y a las pibas cuando van a... No, pobre, no tiene pinta de poner 0. Qué feo en rojo. Ay, qué feo, no el 0. Sí, no, por eso. Si sos canalla de Rosario Central y aparte flamante campeona, ¿no? Con Rosario, digo. Muy bien, claro. Roberto Caballero. muy bien. Polifacético, así que bueno, te lo mereces. Un gran libro. Estamos filosóficos, ¿viste? Qué con bueno. La gente de la LEF. Muy bien. Sí. Le mandamos un beso a la gente de la LEF. Y recuerden, el viernes vamos a estar sorteando ya para las fiestas. Sí. El voucher de 50.000 pesos de Nutri Vita. Ajá. Lo bien que va a venir, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? Y también el viernes 19 horas, atención, La Plata, porque allí llevan el libro Cintia Ottaviano y Roberto, a la LEF de La Plata, de la ciudad de La Plata. Exacto. Vamos a estar en la librería El Aleph. Vienen, la pasan lindo un ratito, obviamente se llevan el libro dedicado y seguimos hablando de los temas que nos importan. Ahora vamos yéndonos porque arranca el flaco Daniel Tonietti con Siempre Soy. Quédense con toda la programación de la 530 que está cada vez mejor y cada vez se escucha más lejos. Este programa también lo hicieron en la operación técnica Silvio Soler, en la coordinación Gary Castro, en la producción Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, en el streaming Leandro Deza, en la producción audiovisual Mora Rusagasti, en las redes Manon Sanseverino, Nicolás Pasos y Vicente Castro. Chau, hasta mañana, que no se corte. Justicia y la igualdad. Si
sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final.